Ya, entonces esto vean, no es nada de que sea algo complicado calcular este precio de venta generalmente, como les digo, en este aspecto de los comerciantes, ¿sí? Entonces ellos lo establecen de esa manera. Lo que hacen este cálculo también, le incluyen esto que les digo, este costo de distribución, son estos gastos. Y este porcentaje de utilidad, el margen de utilidad también está dado en relación a la competencia. Entonces hacen el cálculo respectivo. Pero aquí lo que nosotros estamos estableciendo es esta parte del manejo del porcentaje que tenemos. Y así se van realizando muchos de las actividades, sí, están representadas por porcentaje. Como le decía, usted entra al banco, ¿sí? Entonces entra al banco y usted ve ahí, dice inversiones, por ejemplo, inversiones. Entonces aquí le ve usted las inversiones y lo que le ve aquí es un porcentaje, ¿sí? Asimismo va a la otra, ¿cómo se llama? De crédito, ¿sí? Entonces le dicen aquí el crédito, tenemos estos tipos de crédito, este es el monto y también va aquí establecido aquí en porcentaje, acá en porcentaje. Y ustedes ven la lista, ven, hay a veces sobre todo para las inversiones, para que usted deje dinero a plazo fijo, a eso se refiere. Entonces aquí viene el monto, la cantidad, ¿no? El monto, el tiempo, y le dicen, ellos le determinan la tasa de interés. Igual para los préstamos, de acuerdo al tipo de préstamos, el monto, el tiempo, también le determinan la tasa de interés. Nos vemos ahí los porcentajes. Los porcentajes. ¿Sí? Ese porcentaje, por si acaso, es anual. Es anual. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera parte relacionada. Entonces vamos nosotros a ver un poquito ya de esto, que tenemos de lo que se llama las progresiones. Entonces estos se utilizan cuando se hacen los cálculos respectivos a las amortizaciones y también al interés compuesto. ¿Sí? Se aplica esto de las progresiones. Principalmente la progresión aritmética. Entonces estas son una serie de números o términos algebraicos a que cada término posterior al primero puede obtenerse del anterior sumando, multiplicando, dividiendo, restando, ¿sí? A cada uno de ellos. Entonces estos se agrupan en estas dos categorías aritméticas y geométricas. Entonces la que más uso se da dentro de la actividad de la matemática financiera en lo que nosotros vamos a calcular, lo que son el interés, cómo se calcula el interés. Sí, son fórmulas establecidas dentro de ellos, cómo se calcula el monto con relación al interés. Entonces, generalmente se utiliza esta progresión aritmética. Entonces, aquí dice, ¿no? La progresión aritmética es una sucesión de números, llamados términos. Esta es la sucesión 4, 8, 12, 16, 20. Sí, aquí tenemos 80, 74, 68, 62. Esa es la sucesión de números. ¿Sí? En la cual dice, en la que cualquier término posterior al primero, que es el 4, ¿sí? Se obtiene del anterior sumándole, en este caso, sumándole, o en el de acá, restándole un número constante llamado diferencia común. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros una sucesión de números que sea una progresión aritmética? Entonces, en base a la definición que tiene aquí, ¿sí? Cualquier término posterior al primero, 4. Para 8, ¿cuánto tengo que sumarle? ¿Sí? 4. El 8 para que nos dé el 12, ¿cuánto tengo que sumarle? 4. Del 12 para que nos dé 16, tengo que sumarle el 4. Del 16 para que nos dé el 20, tengo que sumarle el 4. Tiene que ser un número constante, el número constante. Aquí el 4. ¿Qué le llaman diferencia común? Sí. En este otro caso, ¿qué tenemos? A este número tengo que sumarle
un número que me dé 74. ¿Sí? ¿Cuál es ese número menos 6? Porque aquí pondría más menos 6. 80 más menos 6 me va a dar 74. ¿Sí? Al 74 más menos 6 me va a dar 68. Al 68 más menos 6 me va a dar 62. Es el Inge, también, número. Inge, también se utiliza multiplicación también ahí. No, ¿O no? porque la progresión aritmética solo se suma o se resta a la sucesión de números. Solo se suma o se resta un valor común, una diferencia, ¿qué se llama diferencia común? Un número constante. Aquí no podemos tener, por ejemplo, de 4 aquí a 8, 4. Por ejemplo, de 8 a 13 acá ya son 5. Ya no es, tiene que ser esta misma diferencia. El 4 acá de 8 a 12, 4, 12 a 16, 4, de 16, 20 a 4. ¿Sí? Pues aquí no podemos, si vemos nosotros que tenemos 4, 8, acá ya 13, entonces al sumarle este valor de 4, acá el 8 ya nos da, no nos va a dar el 13, sino sería 5 aquí. Entonces esto ya no es una progresión aritmética. Igual, si nosotros, esta es una progresión aritmética ascendente, esta sucesión de números. En cambio, acá es una progresión aritmética descendente. Igual hacemos la misma diferencia. Tiene que darnos el mismo valor aquí, el mismo valor común que estamos nosotros sumando. Pero aquí le sumamos este valor negativo. 80 más menos 6. Sí, aquí 68 más menos 6 nos da, en definitiva, ¿no? 80 menos 6, 74. 74 menos 6, 68. 68 menos 6, 62. Entonces, nosotros a simple vista, nosotros podemos identificar, ¿sí? Si esta sucesión de puntos, si esta sucesión de números es una progresión aritmética, sea ascendente o sea descendente. Entonces, el primer paso de estas progresiones es la identificación de la misma. Lo que hacemos es simple, ¿no? Al primero le sumamos nosotros un valor que viene a ser la diferencia entre los dos. Y así voy con el otro término, voy con el otro término. Si el valor que aquí le sumo, ¿sí? Que es la diferencia de estos dos, igual es acá, igual es acá, igual es el otro término, igual y así sucesivamente, entonces determino que es una progresión aritmética ascendente. O lo contrario, si es descendente, de la misma manera. ¿Sí? Entonces aquí es de A más lo que estamos aquí, 4. Aquí sería el 4, acá sería, ¿sí? Acá sería el 4 más esta diferencia, que es 4. ¿Cuánto nos da? 8. ¿Sí? Acá tengo yo el 4 más 2 veces esta diferencia sería 2, 2 por 4, 8. Más 4, 12 que tengo acá. Y así sucesivamente hasta el último término que tenga. ¿Sí? Entonces esta es la serie de las progresiones aritméticas. Y va a depender del número de términos que tengamos. Entonces aquí lo que nosotros necesitamos es calcular el último término de esta progresión, de esta función de números de término n. ¿Qué tenemos? ¿Sí? El último término. Entonces aquí tenemos de la progresión aritmética. Son fórmulas. Igual la matemática financiera tiene fórmulas. Claro que hay operaciones matemáticas, sí, que son operaciones, sí, de matemáticas financieras, que es otro tipo de cálculo que es mucho más sofisticado. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las tasas internacionales de crédito en relación a los tipos de cambio, todo está en porcentaje. Es matemática financiera, sino que tiene otro tipo de cálculo. Son unas fórmulas un poco más complejas que hay que desarrollar y aplicar también esos artificios matemáticos. Entonces, esto es de lo más simple que nosotros tenemos. Cuando veamos la parte, como les digo, del interés compuesto, ahí se aplica esta progresión, sobre todo aritmética.
Entonces, esta sucesión de puntos aquí, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí?, es calcular el último término. Entonces, aquí tiene esta fórmula del último término. Entonces, nosotros con una serie de números identificamos si es o no es. Si no es, no podemos nosotros entonces calcular esta progresión aritmética. Ya lo puse mal, a ver, regresemos. Este de aquí. Y que también tengo de esta manera. Ya, entonces tengo aquí esta progresión aritmética, ¿cierto? Esta es la fórmula para calcular el último término. Entonces yo puedo tener 30 términos, ¿sí?, de una sucesión de puntos, de números. Por ejemplo, tengo así 2, solo para decir, ¿no? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así. Sucesivamente tengo acá. ¿Sí? Y acá está el término, supongamos acá está el término 35. ¿Cuál es el valor del término 35? Entonces, para yo estar aquí, 2, 1, 2 más 2, aquí sería, ¿no? A ver, pongamos esto bien la serie para que no equivocarnos. 2, 4, 6 sería aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? Acá tengo 16 y así. Sucesivamente hasta el término número 35. Entonces, ¿cuál es el valor del término 35? Inge, el número 35 no es número impar, porque aquí lo que No, va no, al el caso término, número de términos. sería No 2. estoy poniendo acá 35. Número de términos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35. El número de términos. Acá ya tengo el número de términos 35. Es decir, en esta sucesión de números tengo 35 números. No es que estoy poniendo aquí el número 35. Entonces esto yo identifico, es una progresión aritmética, sí. Porque yo aquí al primero le sumo la diferencia del segundo, ¿sí? Entonces 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. Entonces digo, es una progresión aritmética. Sino que aquí yo tengo aquí, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Pero quiero conocer cuál es el valor del número 35, del término 35. No que voy a poner aquí 35, porque ya no sería, sí, una progresión aritmética. Términos, estos son los términos. Sino que aquí pongo yo los puntos suspensivos porque sigue la sucesión de estos números hasta el término número 35. Entonces, para eso aplico yo esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, donde U es el último término. U es igual al último término. No se irán a equivocar, porque no necesariamente, ¿no es cierto? Yo puedo poner la sucesión, por ejemplo, aquí 3, ¿sí? 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces no es que aquí yo le puse desde el 2 y claro me va a salir todos pares. Aquí en cambio tengo parto de un número impar que es el 3, sí. Esta sucesión, el segundo es par,
El tercero es impar, el cuarto es par, el quinto es impar. Sino que aquí veo, del 3, ¿cuánto le sumo para el 6? 3. Del 6, ¿cuánto le sumo para el 9? 3. Del 9, ¿cuánto le sumo para el 12? 3. Del 12, ¿cuánto le sumo para el 15? 3. Sí, entonces este número común, este número constante, sí, que es la diferencia común, es 3. Acá en cambio es 2. Sí, a eso es lo que se refiere. Entonces va a depender del número de términos que yo tenga. El U es último término. Pongamos esto bien. El último término. A viene a ser el primer término de la progresión aritmética. N, el número de términos. N minúscula, esto es número de términos. ¿Sí? Y luego tengo yo acá D, que es la diferencia común. Entonces esto me permite abreviar en cuanto tiene que ver con estas sucesiones, con estas series de números, sucesiones de números. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuál es el último término de una sucesión que ya una vez identificado ha sido una progresión aritmética. Entonces a simple vista lo que nosotros hacemos es primero esto, ¿no? Identificar si es o no. Ya, entonces, por ejemplo aquí. Veamos este ejemplo de aquí. Entonces hagamos nomás, nosotros podemos hacer tranquilamente, poner una serie una sucesión de términos y sacar eso. Ya. Entonces, dada esta sucesión de números. O la serie de números. Entonces tengo yo de esta manera. ¿Sí? A ver. Ya cojamos de este, ¿no? Esa serie de números. O sucesión de números. Entonces tengo yo aquí estos 7, 14, 21, 28, 35, 42. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí. La pregunta relacionada, ¿cuál es la pregunta relacionada? Ya. Encontrar ¿cuál tiene aquí para ponerle este mismo o algo parecido a este? Ya. Encontrar el 30º. El 30º término de dicha progresión. ¿Ya? Entonces, si queremos, nosotros ponemos aquí los datos. ¿Qué tenemos en los datos? ¿Sí?
El primer término, A, que es el primer término, de acuerdo a la fórmula establecida del último término que vamos a calcular, A, el primer término que es igual a 7. ¿Sí? Luego tenemos N. N, que es el número de términos. El trigésimo término, ¿cuántos? ¿Número cuánto? Número 21. trigésimo. Término número 30. 30. 30 es trigésimo. ¿Sí? 30. ¿Qué tenemos más aquí también? Vemos nosotros, primero, claro, primero no sé, vamos a nosotros, a rivalidad, como es a cerciorarnos que es una progresión aritmética. Vemos que es una serie de números ascendentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que al primer término nosotros le añadimos un número que nos dé el segundo, que va a ser la diferencia, digamos. 14 menos 7, 7. Entonces, 7 más 7, 14. Igual hago acá. ¿Sí? Al 14 le aumento el 7, me va a dar 21. Al 21 le aumento más 7, me va a dar 28. ¿Sí? Al 28 le aumento 7, me va a dar 35. Al 35 le aumento el 7, me va a dar 46, 42 y así sucesivamente. Entonces voy, ¿no es cierto? La diferencia, 21 menos 14, 7. 28 menos 21, 7. Entonces veo que aquí esta diferencia, este número constante 7, ese viene a ser la diferencia común 7. Entonces estoy yo con una progresión denominada aritmética. ¿Sí? Y el último término que es este, que no conozco. ¿Cuál es? ¿Sí? No conozco cuál es este término. Creo que es esto, ¿no? ¿Ya? Esos son los datos. Entonces, lo que voy a aplicar yo es la fórmula respectiva. Que es de lo más simple la aplicación de la fórmula. El último término, dice. El que voy a encontrar yo. Este término va a ser el término trigésimo. ¿Sí? Entonces, lo que hago yo es aquí reemplazar los datos que yo tengo ya puesto para determinar este último término que nos pide calcular. En este caso va a ser el término trigésimo, es decir, el término 30. A es 7. Más dice, número de términos 30. ¿Sí? Menos 1. Y D, que es la diferencia común, que va a ser 7 también. Esa diferencia común va a ser 7. No, aquí parto desde 7, no necesariamente, ¿no? Porque yo puedo partir de cualquier otro número. Por ejemplo, puedo partir de decir 18, ¿ya? 18, 22, 26, ¿sí? Entonces, el primer término es 18. Aquí he partido del 7 y he hecho series del 7. Entonces, resuelvo y saco el valor que me da DU. Entonces, voy a tener yo, si le desgloso esto, voy a tener aquí 7 más, ¿no es cierto? 7 más. Entonces voy a tener aquí 29 que va a multiplicar por 7. El 29 multiplica por 7, ¿ya? Y hago esa operación. 29 por 7 más 7. 29 por 7 igual. Y más 7, 210. Este es el término número 30, que va a ser igual a 210 de esta progresión aritmética. Entonces usted tiene que aquí contando y va aumentando de 7 en 7, pero va a poner aquí 30 números. ¿Para qué no está haciendo? Sí. Como decir, no esté haciendo manualmente aquí
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 49, 53, 63, 56, ¿no? Sí. 56, 60, 63, 70. Entonces va así sumando al anterior 7 y va poniendo el otro. Tiene que poner aquí 30 números. Entonces cuando llegue aquí al término número 30, ese va a ser igual de esta sucesión. El término número 30 va a ser igual a 210. ¿Sí? Entonces para no estar de esta manera, nosotros aquí añadiéndole 7 y tengo que contar aquí 30 términos, simplemente aplico esta forma. Entonces, si usted quiere comprobar, haga como se dice, podemos decir comúnmente, haga manualmente esto 30 veces. Y ya saca el valor respectivo. ¿Sí? Ya. ¿Tienen alguna pregunta? No, sí está claro, sí está claro, ingeniero. Ya, entonces nosotros vamos a hacer toda esta parte, sí, la próxima clase. A ver, entonces, ¿cómo es el compañero Hernán? Sí, dígame. Si hay algún inconveniente que no podamos, por algún motivo no puedan los compañeros hoy día, entonces para que me avise y vamos a ver si podemos cambiar ya la hora, ¿no? Entonces, lo que era simplemente nosotros de ponernos de acuerdo con una finalidad que sea el beneficio para todos. Pero si no hay, no hay cómo, porque de algo decían que la compañera no puede conectarse. Inge, Sí. ella estaba conversando con la compañera Dora. Me dice que ella va a verificar que sí se puede conectar en algunos jueves, pero en otros que va a ver las clases grabadas, que no hay ningún inconveniente. Esa es la parte de que eso no es seguro, pues. Y la mayoría de Porque, compañeros ya mira, estamos. ya, aquí, como le cuento esto, era con unos, los de que este rato están en quinto, ¿sí? Entonces dijeron los compañeros que ellos podían recibir entre semana, porque igual teníamos las clases a las 2 de la tarde, ya más tarde todavía, o algo así a las 3 de la tarde, el sábado. Entonces les dije, bueno, yo busco un espacio el viernes para que reciban. ¿Sí? Pero hay el otro grupo de unas chicas, de unas compañeras de ellos, entonces dice que ellas se conectaron el sábado y no tuvieron la clase. Entonces cuando a mí ya me dijeron eso, la coordinadora, entonces yo le expliqué que ese era el motivo. Y se regresó nuevamente para el sábado, pero en cambio ellas nunca se conectaron. ¿Sí? Nunca, hasta ahora ni les conozco quiénes son. Entonces, lo que quiero es evitar cualquier conflicto referente a eso. Lo que les digo es que ustedes pónganse bien de acuerdo, para establecer, sí, y que no salga nadie perjudicado. Si no nos toca a nosotros, nos tocaría igual regresar el sábado. Entonces, igual yo le avisaría referente a eso. Y si es que ustedes nos llegan a ponerse bien de acuerdo, para que nadie te salga perjudicado y todo sea beneficio para todos por igual, ¿no? Ustedes más todavía. Lo que era para uno descansar un poco más del sábado, porque supuestamente nosotros tenemos un horario del sábado que habían puesto, creo que es a las 12 o 2:30 del día. Entonces súmale 12 horas, 2 horas más ahí, 12 a 2 de la tarde o 2:30. ¿Sí? Si era conveniente, si es conveniente o si no es conveniente. ¿Sí? Entonces quedamos en eso de que me avise. ¿Sí? En Entendido, eso Inge. quedemos. Listo, Inge. Sí. Ya, igual yo también le aviso si es que yo arreglo un poquito para ver cómo podemos hacer, si sería en otra hora conveniente o, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Ya. Entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Bueno, Inge, chao. Hasta la próxima Listo, De Inge. clase. acuerdo, Hasta la ingeniero. próxima. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero.
Ah,